Buenos días, estimadas profesoras. Estaba aquí con mi compañera de Ciencias Políticas. Es una estudiante. Su nombre es Ariana Estremandoiro. Ella me va a ayudar con esta entrevista. El libro trata sobre el tema político. El concepto es animales íntegros y corruptos. Y nos estamos basando en un eje bicentenario para hacer este libro, mi estimada Ariana. El eje del bicentenario que estamos usando es un país que fortalece sus instituciones democráticas, activa todos los mecanismos para la lucha por su integridad y entiende la corrupción como un lastre para el desarrollo. Entonces, un estudiante de ciencias políticas estará muy involucrado en el tema. Así que vamos a empezar con una rueda de preguntas, ¿va? Entonces, Va. ¿cuál es tu visión sobre la política en general? Ok, para mí no es fácil definir la política ya que posee diferentes perspectivas que se pueden tomar. Como opinión personal, prefiero guiarme al modelo que siguió Aristóteles para definirla como un método para poder interrelacionar las leyes, las ideas, las costumbres de una sociedad y asimismo ser un mecanismo de solución de conflictos que nos ayuden a vivir como un Estado. Interesante. Gracias. Entonces, si te preguntara, ¿qué es lo que piensas sobre estos 3 últimos años de la política peruana que hemos tenido tantos acontecimientos? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? La verdad creo que me faltarían palabras para poder explicar mi percepción sobre lo ocurrido en los últimos 3 años, pero podría resumirlo en un escenario en el que los intereses particulares de una persona o de una minoría fueron puestos por encima de la verdadera problemática que vivía nuestro país. Entonces creo que sería importante que más que todos los jóvenes lleguemos a la construcción de una demanda ciudadana y a la reforma de todo nuestro sistema político. Fuertes palabras, me agrada mucho. Entonces, ¿tú crees que las instituciones que tenemos hoy en día son íntegras? Pienso que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las instituciones públicas es la corrupción. Entonces, esto puede afectar gravemente el desarrollo de las mismas, ya que la implementación de las políticas públicas que éstas deben seguir no se van a desarrollar con total normalidad. Y esto va a demostrar una baja capacidad estatal, no solo en Lima como una capital centralizada, sino que en gran magnitud a los entornos rurales. Cierto, eso engloba bastantes temas. Entonces, hablando de lo que me decías de estas instituciones, ya que vivimos en una democracia, ¿cuál es tu apreciación acerca de la democracia? La verdad pienso que en el Perú no hemos podido desarrollar la verdadera concepción de lo que conocemos como democracia, que es en el que la soberanía de un Estado se encuentra en el pueblo, sino como que sería posible decir que vivimos en una realidad en la que no se ha asegurado un acceso igualitario a los recursos y a los servicios para todos los ciudadanos, y no poseemos un sentido de representación con nuestras autoridades. Así que podríamos decir que es una democracia imperfecta. Como una democracia fallida. Interesante, ¿ah? Muy interesante esta parte. Entonces, has tocado el tema de corrupción en las anteriores preguntas. Y sobre la corrupción, ¿qué es lo que piensas sobre esta palabra que tantos daños nos ha hecho? La verdad creo que hablo por la mayoría de peruanos al poder decir que la corrupción es uno de los principales problemas que afrontamos como sociedad y agrava todo para poder crear una verdadera institucionalidad, dificultando la llegada hacia la legitimidad de todos los poderes políticos que existen. Entiendo. ¿Y existiría gente en la que podríamos confiar desde tu punto de vista como estudiante de ciencias políticas, también como joven que eres? Podríamos relacionarlo con el ejemplo de las manzanas, en el que está en una manzana, digo, hay una canasta con manzanas podridas y manzanas buenas. Entonces sería necesario que podamos sacar esas manzanas podridas para que todo pueda volver a funcionar. Es lo mismo que nos referimos a las instituciones y al Estado en general. Excelente analogía. Buenísimo. Me encanta. Va. En este libro, lo que se va a hacer, porque tiene un objetivo el libro, que es tratar el tema político, el cual muchas veces no es discutido o se le hace a las personas un poco aburrido de una manera mucho más amena. ¿Cómo es esto? Vamos a comparar a las personas corruptas y las personas íntegras en este sistema. Una comparación con los animales, porque hay animales con ciertas características que connotan ciertos comportamientos. Por ejemplo, si una persona es corrupta, le podremos relacionar con un cuervo, con una garrapata, y si una persona es íntegra, es un ejemplo a seguir, la podremos relacionar con una paloma o un león. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista respecto de cómo vamos a abordar el tema con este libro? Siento que esto apela mucho más a la psicología de una persona y entonces podríamos bueno, en este caso estamos relacionando personas que comparten características con animales.
Y esto ayudaría mucho a identificarlas e incluso relacionarlas en situaciones de movilizaciones políticas, insultos, todo ese tipo de cosas. Va, perfecto. Entonces, entienden, lo entiendo. Ahora vamos con preguntas un poquito más amenas. Eh, ¿Esto de la política es un tema de tu interés más allá de lo académico? Verdaderamente sí, siempre me ha interesado la política desde muy pequeña. Además, esa es una de las razones por las que comencé a estudiar mi carrera y más que todo sería, desde pequeña, hemos observado, desde que yo he sido pequeña, he observado que hemos vivido en un constante desequilibrio en torno a lo que es el Estado y todo eso. Entonces yo pensé, ¿por qué no hay políticos buenos? Entonces, esto me llevó a querer ser parte de la solución, por así decirlo. Es por eso que decidí ser politóloga en un futuro. Buenísimo. Hay personas que al ver todo el panorama deciden alejarse, pero tú has decidido entrar en el tema. Va. Eh, este es un tema que se discute frecuentemente en tu hogar, familiares lejanos, cercanos. ¿Me podrías comentar de ello? Me ayudaría bastante. Sí, claro. Más que todo, mi familia se divide mucho en lo que es ideologías políticas, porque algunos pertenecen a la izquierda, al centro y a la derecha. Entonces, tratamos mucho de no pelear sobre estos temas, aunque son importantes, pero más que todo nos concentramos en que cada uno pueda respetar la idea del otro y, bueno, sería eso. Va, entiendo. Ya. Am, me gustaría que, bueno, eso ha sido todo. Me ha encantado esta entrevista, ha sido mucha ayuda, Ariana. Muchísimas gracias, profesoras. Un gusto. Un gusto.